Entonces yo sí creo que a esa generación hay que agradecerle que finalmente pudo llevar a la ley estas demandas que eran fundamentales y que eran necesarísimas en un México tan desigual. Es una constitución que tiene muchas virtudes. La primera de ellas, que devolvió a México a la senda del constitucionalismo y de la legalidad. Le dio estabilidad política y social al país, que, repito, fue la más avanzada de su tiempo. Tenemos una constitución que nos sirve, que nos es útil, que se ha transformado porque ha sido necesario hacerlo, pero que puede seguirse ajustando a las necesidades del país y del mundo sin abrir la caja de Pandora. Fueron 219 diputados. Cabe destacar que no estuvieron pues reunidos los 219, ya que había una situación todavía pues de guerra en el país. En el norte pues estaba Villa, atacando todavía poblaciones importantes como Camargo en Chihuahua. En el sur estaban pues los zapatistas. Emiliano Zapata, en las fechas que está reunido el Congreso, toma la ciudad de Cuautla. Entonces esta fue la razón por la cual pues algunos tardaron en llegar. Nos da cuenta de un país que es básicamente analfabeta, rural, con una economía pues prácticamente quebrada, viniendo de esta serie sucesivas de guerra civil. Y él con su gente se va a caballo, desde México a Querétaro, a la promulgación de la Constitución. Bueno, el inicio era por el inicio de debates, ¿verdad? Inclusive en Querétaro, cuando vayan, no en Querétaro, no, en San Juan del Río, vayan a un hotel que se llama Relox. Ahí hay unos baños termales y una habitación que se llama la habitación Venustiano Carranza, porque él pasó ahí, se hospedó antes de llegar a Querétaro. Elige Querétaro no porque le gustaran las enchiladas queretanas, sino porque en ese lugar se había firmado la paz con los Estados Unidos en 1848. Era el renacer de la República después de la guerra contra Estados Unidos, pero además también ahí había caído el imperio y ahí habían fusilado a Maximiliano, es decir, es la reivindicación del triunfo de la República. Entonces, todo lo movía la historia. Pero además geográficamente está en un área central del país y curiosamente los ferrocarriles que habían sido construidos durante el Porfiriato, las vías más importantes atravesaban Querétaro de norte a sur para llegar a otras partes como la Ciudad de México. Entonces también logísticamente era una ciudad cómoda. Dicen inclusive que Querétaro era una ciudad tan tranquila que el tiempo no pasó, se estacionó. Y más adelante veremos de que las musas, las 9 musas que habla la mitología griega, llegaron a anidarse aquí a Querétaro, pero sobre todo una, Clío, la musa de la historia. Clío no se quiso ir de aquí, llegó para quedarse. Y los hechos históricos vendrían a confirmarlo. No todos los diputados que estaban acreditados pudieron entrar. En el registro todavía hubo un filtro que a muchos que, aunque habían ganado la elección, a la hora de calificarlos no los dejaron entrar por sus antecedentes porfirianos. En la convocatoria, mi abuelo lo que dice es que no podía haber grupos opositores. Oye, pero ¿por qué? ¿Dónde está la democracia? No. Es que no podemos perder en la tribuna lo que ya ganamos en el campo de batalla, ¿no? O sea, no podrían regresar los porfiristas, no podrían regresar los huertistas. Había periodistas, había médicos, había agrónomos, la mayor parte eran abogados y militares, pero era un espectro muy interesante de personalidades. Yo creo que fue una generación que entendió bastante bien el modelo
de sociedad que se estaba tratando de construir. Había gente muy brillante, pero había también gente que verdaderamente no tenía nada que hacer ahí. Por ejemplo, había un diputado constituyente de apellido Nafarrate, que le decían la Pantera de Tamaulipas porque era un asesino. Pero por otro lado tenías gente valiosísima como podía ser Francisco J. Mújica, gente que ideológicamente tenía una idea muy clara de lo que necesitaba el país. Y fue un hombre muy mentado, era bajito de cuerpo y de ánimo levantado. Pues desde un inicio se van a identificar diversos grupos. Por una parte tenemos a los carrancistas, los más cercanos al primer jefe, entre los que destacan pues Félix Pallavicini, Luis Manuel Rojas, que va inclusive a presidir el Congreso cuando se promulgue la Constitución, y en los jacobinos, que se les llama así por ser pues liberales radicales, que van a estar encabezados por Francisco José Mújica, Heriberto Jara. Y Carranza no se opone a ellos. De hecho, dicen que rebasan a Carranza. Sí, ¿por qué no? No es un hombre perfecto, tampoco su equipo es perfecto. O sea, ejercía la autoridad, sabía, tenía cálculo. Creo que es el único estadista que existió en la Revolución Mexicana. Y pues los debates eran enconados, libres, abiertos, a veces trabajaban 20 horas ahí. Como tenían una fecha límite, estaban obligados a entregar la versión final el 31 de enero de 1917 para que se promulgara exactamente la misma fecha que la anterior Constitución. Al principio pierden mucho tiempo atacándose mutuamente, que si fulano tiene derecho o no a estar ahí en el Congreso, pero cuando ven que ya se les está acabando el tiempo empiezan a acelerar los trabajos. Es que diarios llevaban debates de diferentes temas, sociales, educativos, de género, familiares. A la única sesión de debates que mi abuelo asistió fue a la de educación, porque le interesaba mucho. Y entonces estos debates se trasladan a los cafés, los restaurantes, las fondas, los hoteles donde están hospedados los constituyentes, pero no solo los constituyentes, también buena parte del gobierno está en Querétaro. Están ahí los principales caudillos militares victoriosos, como Álvaro Obregón, Benjamín Gil, Manuel M. Diegues, con su respectiva oficialidad. Entonces hay un montón de gente en Querétaro discutiendo permanentemente. Incluso hay un periódico que se publica en 4 ocasiones durante el Congreso Constituyente que se llama El Zancudo, que era una especie de caricatura política en donde un grupo de constituyentes atacaba a los otros, los ridiculizaba, les ponía apodos, les decía les contaba anécdotas personales para ridiculizarlos, y era parte de la dinámica de interacción que vivieron los grupos del constitucionalistas, carrancistas y obregonistas que estuvieron presentes en Querétaro durante ese periodo deliberativo. Cuando estaba sesionando el Congreso, hay un brote de cólera en la ciudad de Querétaro. Entonces, 2 diputados constituyentes mueren. En los cuadros conmemorativos donde aparecen los miembros del Congreso, aparecen en torno a 217, 218. En total habían sido 219, pero ocurre que 2 se mueren de cólera. El proyecto que presenta don Venustiano es redactado por abogados con experiencia legislativa y constitucionalista y con la asesoría de las personas claves del gobierno de Carranza en ese momento, como Luis Cabrera o Gustavo Espinosa Mireles o algunos otros. Y 4 abogados van a defender el proyecto de Carranza en el Congreso Constituyente, a los que van a llamar renovadores: Félix Pallavicini, Alfonso Cravioto, Luis Manuel Rojas y José Natividad Macías. Él presenta un proyecto de constitución que va a ser discutido en el Congreso
Y aunque muchos piensan que se modificó mucho ese proyecto por los diputados constituyentes, la verdad es que no. Lo único que hicieron fue añadir cosas, como en el artículo 27 y el 123, de cuestión agraria y asuntos obreros. Pero no iba en contra de lo que Carranza proponía, simplemente añadían cosas que no se pensaba que tenían que estar allí originalmente. Pero, por ejemplo, respetan totalmente el proyecto que él presenta en el ámbito político. Recogieron muchas de las demandas del proceso revolucionario, muchas de ellas promovidas por el propio Carranza con las leyes expedidas en Veracruz, y después una discusión importante, ya sabemos, en la parte del trabajo, en la parte agraria, en algunos ámbitos jurisdiccionales, etcétera. Y era un texto constitucional que tenía que reflejar los problemas de la época, el problema agrario, los problemas de ausencia de educación, de ausencia de regulación en materia de derechos de corte social, y lo que hace el constituyente del 16-17 es mezclar la raigambre liberal del siglo XIX, que ya teníamos en el antecedente de la Constitución de 1857, con estos elementos de naturaleza social. En realidad retoma la Constitución de 57 en casi todos los puntos, menos en un aspecto central. La gran diferencia del proyecto de Carranza con la Constitución de 57 es la concentración del poder político en manos del Ejecutivo Federal. Esencialmente era la Constitución de 1857 con algunas reformas que Carranza había recogido como producto, pues, de las banderas políticas que se enarbolaron y que dieron origen a la Revolución Mexicana de 1910. Ese Congreso trabajó 2 meses prácticamente, y en 2 meses pudo dar una Constitución que ha sido la que nos ha regido los últimos 100 años. Lo que siempre he sostenido es que no fue un verdadero pacto social. Carranza fue muy hábil a lo largo de la Revolución y se fue jalando las banderas ideológicas que le dieron forma a la Revolución Mexicana. Le arrebató a la agrarista Zapata, a los vagonistas de la cuestión obrera, que su gente llevó al Congreso Constituyente. Pero realmente dista mucho la Constitución del 17 de ser un verdadero pacto social incluyente. Un trabajo muy bueno, bastante significativo, hasta por los rasgos caligráficos mismos. Ya ese libro fue el que se le entregó a Carranza a las 8:30 de la noche, que llegó para decir, toma, aquí está la ley, y sobre ella te toca jurar ahora. Y así lo hizo Carranza también. Papel pergamino. Es un documento que tiene un total de 179 hojas escritas por un solo lado con tinta. Está escrita por un escribiente que tenía una caligrafía fantástica, muy hermosa, precisa, clara, cuyo nombre fue Perfecto Arbizu Arcaute. Don Perfecto Arbizu nació en San José Iturbide, aquí cerquita. Se le considera queretano porque eclesiásticamente San José Iturbide pertenece a Querétaro. De joven decidió irse a Estados Unidos a aprender. Estuvo en Nueva York, donde aprendió caligrafía, la clave Morse y algunas otras cuestiones. Hablaba 3 idiomas bastante bien. La Constitución mexicana fue básicamente una constitución nacionalista, una constitución que pretendía fortalecer esta soberanía nacional y lograr un avance y un desarrollo sustentado en nuestros recursos y sobre todo que elevara el nivel de vida de la gente. Lo logró durante mucho tiempo. Y sale una constitución, que yo creo que de verdad, insisto en esta tesis, que cierra muchos de los procesos, la parte educativa, la parte del conflicto religioso que estaba permanente, la parte de la restitución de tierras, bosques y agua, la parte de las medidas obreras, algunos cambios judiciales que había sido una demanda importante en la parte final del Porfiriato. Me parece que se ordena bastante bien este sentido.
La Constitución estableció que la educación era obligación del Estado y que ésta tenía que ser pública, laica y gratuita. También estableció pues, los derechos en materia laboral, los derechos laborales que habían sido reclamados como una de las principales causas del estallido en contra del porfiriato. En esa época los sindicatos estaban proscritos, era prohibido sindicalizarse. Los horarios eran a la voluntad, los horarios de trabajo eran a la voluntad de los patronos. Los sueldos también dependía de lo que el patrón quisiera pagar. Había mujeres y niños que trabajaban en horarios criminales. En fin, México aportó esta legislación laboral que después fue tomada por todas las constituciones en el mundo y por la Organización Internacional del Trabajo. Y algo muy importante que a veces se olvida, pues los derechos agrarios. Desde luego el principio de soberanía popular, que la soberanía radica en el pueblo y la deposita en sus representantes. También destaca el de la división de poderes, que es un artículo que no se ha tocado en estos 100 años, o el derecho de petición también de la ciudadanía. Los diputados votaron porque se volviera a fortalecer el presidencialismo, que hubiera un presidente fuerte, con una diferencia, que no hubiera reelección. Establecía un sistema electoral que estaba fragmentado, que no permitía la inclusión de las mujeres en el debate. Incluso los propios constituyentes estaban en contra, los constituyentes del 16-17 están en contra del voto femenino. Tenemos derechos, ¿sí? No solo derechos individuales, sino derechos sociales. Y esa es para mí la gran diferencia de la Constitución de 17 con respecto a la de 57, y uno de los grandes logros de la Revolución Mexicana, pese a la derrota de la Revolución Popular. El 31 de enero, finalmente se jura, o se entrega la Constitución, y el primer jefe, don Venustiano Carranza, les ofrece un banquete a los diputados constituyentes. Y en esa reunión, en ese ágape, en que Carranza le agradeció a todos el haber venido de todos los rincones del país, y también les entregó 100 pesos oro a cada uno. Su dieta como diputados. No sabían que se les iba a entregar ese dinero. Fue sorpresivo. Se disuelve el Congreso y no todos, pero muchos de esos diputados contienden en las elecciones generales. En las mismas en las que Carranza es electo presidente constitucional, estos diputados que vuelven a contender son electos diputados ya del Congreso de la Unión o senadores, y forman la 27 legislatura. Otros no, otros regresan a tener mando de tropas, porque muchos son militares, o a puestos políticos. La Constitución ha sido muy reformada porque es la ley más importante del país y porque los gobiernos que se han venido sucediendo a lo largo de 100 años han querido llevar a la Constitución los principales idearios, las proclamas, las esperanzas, los anhelos. Llega muy dinámica, llega, me parece, muy interpretada, y en algunos aspectos llega poco aplicada. Porque solo 26 de los 136 artículos de la Constitución de 17 siguen estando hoy como se redactaron originalmente. Es decir, en estricto sentido la Constitución ya es otra, pero digamos que en términos formales es la misma, ¿no? Y hay unos datos muy sencillos. Esa Constitución de 82 para acá recibió 66 reformas en el sexenio de Miguel de la Madrid, 55 en el de Salinas, 77 en el de Zedillo, 31 en el de Fox, 110 en el de Felipe Calderón y hasta diciembre de 2014, 66 en el de Enrique Peña Nieto. Y esos acuerdos políticos, las fuerzas que los aprueban tienen como característica de las relaciones entre ellos la desconfianza. Entonces quieren que todos los acuerdos políticos se lleven al texto constitucional
para garantizar el cumplimiento de los mismos. Yo creo que algunas de las modificaciones no han sido necesariamente muy afortunadas, otras seguramente sí lo han sido. Hay algunas que son democratizadoras, hay otras que no tanto, hay algunas que retienen el sentido de lo que llamamos el Estado de Derecho Social o el Estado Social de Derecho, hay otras que han retraído esto, algunas han incrementado derechos y garantías, otras me parece que las han relativizado. Si se reforma la Constitución es porque se cree en ella, y hemos tenido pues más de 600 decretos de reforma constitucional en estos 100 años que nos permiten ver una Constitución diferente. No, básicamente no contenía estos derechos económicos, sociales y culturales, que tampoco le reconocía derechos políticos a la mujer para votar, ni ser votada mucho menos. Y tenemos ahora una Constitución de avanzada, moderna, no premoderna, moderna, en donde todo esto se reconoce. Desde el punto de vista de derechos humanos, que es la parte con la que inicia nuestra Constitución, sin duda la que se dio en junio del 2011 al artículo 1. Creo que esto, en términos relativos de derechos humanos, sin duda es la más importante. Las que se llevaron a cabo en el sexenio del presidente López Portillo, con motivo de la llamada reforma política que abrió partidos, que abrió posibilidades. Esta me parece que es interesante, avanzando más hacia nosotros en el Poder Judicial, la del presidente Zedillo, promovida por él en diciembre de 94, muy interesante, importante también, una nueva Suprema Corte, controversias constitucionales reformuladas, acciones de inconstitucionalidad, Consejo de la Judicatura, y la de junio del 2011 también, y que tuvo que ver, como sabemos, con esta nueva organización del juicio de amparo. Reconozco que hay necesidad de hacer cambios en la Constitución. Ninguna generación puede sellar el destino de las siguientes generaciones. Este reto de seguir construyendo un documento lo suficientemente fuerte que garantice el derecho a todas las personas que habitamos este país. Me parece que uno de los problemas de construcción de Estado de Derecho, de lo que se está hablando hoy en día, tiene mucho que ver con el desconocimiento, en términos, digámoslo así, intelectuales, y dos, como la no internalización de lo que la Constitución determina, de lo que la Constitución dispone. Y tenemos que empezar a educar no solamente a nuestros niños en el conocimiento de la Constitución y de sus derechos, que eso es muy importante, pero también a los adultos, para que conozcan sus derechos, para que los ejerzan, para que los hagan valer. La ciudadanía se fortalece si conoce las normas que rigen a nuestra sociedad y desde luego cumplimos nosotros como ciudadanos y exigimos a las autoridades que también la cumplan. Por eso es importante su conocimiento. Me parece que la Constitución, con defectos, a veces con errores técnicos, se ha ido actualizando. En este momento, convocar a la Constitución me parece que significaría rehacer un pacto nacional. Yo no lo veo en este momento como algo viable. Me parece que podía quedar un texto sumamente desordenado, un texto lleno de intuiciones, un texto que no recogiera el momento. Por lo tanto, ni esta que han reformado de manera fundamental, sustancial, de fondo desde 82, pero tampoco aquella que correspondía a un país que ya no somos, ¿no? Por eso, creo que sí es necesaria una nueva Constitución, un nuevo pacto social. Yo no estaría de acuerdo con que hubiera un nuevo constituyente. Considero que no es necesario, precisamente porque no estamos hablando de un cambio sustantivo de la forma de gobierno. Cuando se dice si necesitamos o si queremos una nueva Constitución, habría que tomar esto en cuenta. Ya tenemos una nueva Constitución. Nos puede parecer satisfactoria o no, pero la Constitución de ahora no es la del 17. No requerimos una nueva Constitución. Más que nada requerimos un reordenamiento, una limpieza de la Constitución
para que a partir de eso se pueda ejercerla de una forma más práctica, pero sobre todo que la conozcamos todo el pueblo. Yo creo que el gran problema de México no es tanto que tengamos una buena o mala constitución, sino que no hemos aprendido y no tenemos, el gobierno a lo largo de las décadas y de los sexenios no ha logrado construir un Estado de Derecho eficaz, eficiente y funcional. Hay un pensamiento mágico entre muchas personas, políticos, jueces, académicos, etcétera, y ciudadanía en general, y que se piensa que por el hecho de que hay una nueva ley, eso de suyo va a transformar las conductas, ¿no? Y este sí me parece que es un pensamiento muy mágico, casi primitivo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque la ley pues sale, se publica y después tienen que venir procesos de enseñanza, procesos de pedagogía, procesos de exigencia, la construcción de personas con capacidades y habilidades técnicas, la creación de órganos eficaces, es decir, la ley simplemente es el punto de salida para después tener toda una transformación social, ¿no? La Constitución es nuestro único camino y es nuestro plan de ruta para efecto de poder cumplir con todos estos mandatos de optimización que están incorporados en el texto constitucional, que permiten tener un sistema más cercano al garantismo, un sistema más cercano a la democracia. Creo que México debería de aprovechar este centenario de la Constitución para hacer un análisis de que el problema que México tiene es una falta de respeto a la legalidad y que la ley es la creación humana más importante porque es lo que realmente garantiza que las sociedades puedan vivir en paz y progreso.